Vamos ahora a ver un ejemplo de cómo graficar cualquier función logarítmica. En este caso nos están pidiendo que grafiquemos la siguiente función. Nos dan f de x igual al logaritmo en base 2 de x menos 4. Bueno, para hacer esto tenemos que seguir una serie de pasos que a continuación te voy a enseñar. El primer paso que habríamos de seguir es que debemos condicionar que el argumento sea forzosamente mayor a cero. Te recuerdo que el argumento pues es toda esta cantidad, toda esta expresión que se encuentra encerrada adentro de los paréntesis que acompañan al logaritmo. En este caso pues es x menos 4. Y este argumento debemos de condicionar que sea forzosamente mayor a cero, tal y como puedes observar pues a continuación. Puedes también notar que se ha generado una desigualdad lineal que deberíamos de resolver. Si no te acuerdas cómo resolver desigualdades lineales o inclusive cuadráticas, te invito a que cheques alguno de mis videos o si no de cualquier otro autor para que recuerdes cómo se realiza, ¿de acuerdo? Pero rápidamente te recuerdo que es como realizar una ecuación lineal. Este menos 4 que se encuentra restando pasaría al otro lado con el 0 sumando, quedándome simplemente que x es mayor a 4. ¿Y por qué hacemos este paso? Bueno, este paso lo hacemos para encontrar el dominio de la función, es decir, recuerda que el dominio son los valores que x puede llegar a tomar, ¿de acuerdo? Eso es tu dominio, los valores de x que puede llegar a ser. En este caso, ¿qué me está diciendo esta respuesta? Que la x puede tomar valores mayores al 4, de tal manera que el dominio en una notación de intervalo quedaría expresado de la siguiente manera: 4 abierto, coma más infinito, es decir, las x únicamente pueden tomar valores que sean más grandes que el 4, pero pues no igual al 4, ¿de acuerdo? Y entonces, pues aquí está lo que acabo de decir, las x solo pueden tomar valores mayores a 4. El siguiente paso, una vez habiendo concluido este, es hallar la asíntota vertical. ¿Y cómo vamos a hallar la asíntota vertical? Bueno, bastaría con retomar esta respuesta de la desigualdad, pero igualarla al valor de acá. Es decir, retomamos la desigualdad, pero lo igualamos a 4. Como quien dice, solamente cambiamos el signo. Si aquí era un signo de mayor, ¿ok? Entonces, aquí va a ser un signo de igual, ¿ok? Y cabe también resaltar que todas las funciones logarítmicas únicamente tienen asíntotas verticales, ¿ok? Eso es muy importante considerarlo. Las funciones logarítmicas únicamente tienen asíntotas verticales, ¿ok? Ahora vamos a proseguir con el paso número 3, que consiste en hallar las intersecciones con los ejes, tanto con el eje X como con el eje Y. Recordemos que para hallar la intersección o corte con el eje X, pues hay que proponer que la Y valga 0, o lo que es lo mismo, igualar la función a 0. Y bueno, pues se nos generaría esta ecuación logarítmica, que para resolverla, pues simplemente habría que aplicar el concepto de logaritmo. La base, que es 2, elevado al exponente, que es 0, me tendría que dar el argumento, que en este caso es x menos 4, tal y como te muestro a continuación. La base 2 elevado a la 0 me tendría que generar el argumento, que es x menos 4. Y aquí recordemos que toda base elevada a la 0, pues por regla general es 1, y se nos generaría esta ecuación lineal. En este caso, el menos 4 pasaría con el 1 a sumar, y nos quedaría al final que x es igual a 5. Armando la coordenada, tendríamos que la función cortaría el eje X en este siguiente punto, 5,0. Primero tenemos que poner la coordenada de X y después la coordenada en Y, que pues nada más recordemos que es la que propusimos, que Y sea igual a 0, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo calcular el corte con el eje Y, que para eso tenemos que proponer que X valga 0 y bueno, reemplazamos en la función. Puedes observar que en lugar de haber escrito la X, pues la sustituí por pues, el 0, que es lo que vale, y ahora pues nos queda resolver lo que hay dentro del argumento. 0 menos 4 nos daría menos 4. Sin embargo, aquí tenemos que considerar la siguiente información. El argumento de cualquier logaritmo, ¿ok? Absolutamente cualquier logaritmo, el argumento de cualquier logaritmo jamás puede ser ni números negativos ni igual a 0, porque en tal caso el logaritmo no existe. El argumento de cualquier logaritmo siempre debe de ser una cantidad que sea positiva y mayor a 0, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, este logaritmo de acá, logaritmo en base 2 de menos 4, no existe, ¿de acuerdo? Y por no existir, podemos concluir que, en este caso en particular, no hay corte con el eje Y, ¿ok? Entonces, generalizando un poco la situación, cuando nos encontremos con algún logaritmo que no exista, es porque no existe el corte con dicho eje, en este caso con el eje Y, ¿de acuerdo? Y bien, pues pasemos al paso número 4 y final, que consiste en graficar la función ya con los datos pues obtenidos, pero para ello recomiendo pues ordenar primeramente los elementos que nosotros encontramos para que todo sea un procedimiento mucho más claro y mucho más limpio. En tu material de apoyo tienes una tabla similar a esta, donde te arrojan la función. Recordemos que estamos trabajando con la función f de x igual al logaritmo en base 2 de x menos 4, y que todos estos elementos son los que previamente hallamos. Encontramos que la función tenía un dominio que iba desde el 4 abierto hasta el más infinito, es decir, la función únicamente puede desplazarse de entre valores mayores que el 4. ¿Ok? Encontramos que las intersecciones con los ejes, tenemos que el eje X intersecta en 5,0 y que pues en el eje Y no existe alguna intersección porque el logaritmo pues no existió, y que la asíntota se encuentra en el punto X igual a 4. ¿De acuerdo? Tomando en cuenta estas consideraciones, nos queda que la gráfica de la función dada quedaría algo similar a esta. Quiero que notes aquí el punto de intersección con el eje de las X. Recuerda que el eje de las X es el eje horizontal, que es en 5,0, que la gráfica adopta una forma como de una L acostada que se dirige hacia la derecha. ¿Y por qué se dirige hacia la derecha? Bueno, por los valores del dominio. Recordemos que dijimos, la X únicamente puede desplazarse entre valores mayores, más grandes que el 4, que sería pues a esta dirección, ¿ok? Y pues esta recta verde representa tu asíntota. La asíntota, que bueno, pues en una definición informal, pues desdicho de aquella recta, la cual jamás va a tocar a la función, pero se acerca a ella. Es decir, esta recta verde, en x igual a 4, se va a acercar a la función, pero jamás la va a tocar. Como quien dice, la va a rozar. Esa es la definición de asíntota. Hay una recta que se acerca a la función, pero jamás la llega a tocar. ¿De acuerdo? Y pues este sería el primer ejemplo de cómo graficar una función logarítmica. Podemos checar el siguiente ejemplo que a continuación te voy a mostrar. Bueno, pues a continuación tenemos este segundo ejemplo, que como podemos ver es una función logarítmica. Ahora que tenemos acá un logaritmo natural, recuerda que el logaritmo natural se denota de esta manera, que representa un logaritmo en base e, el número de Euler, y pues aparentemente es una función, bueno, mucho más difícil, ¿no? Esta está un poquito más elaborada, pero realmente los 4 pasos que vimos se aplican aquí de la misma manera, ¿no? El primer paso, pues, consistía en que debemos condicionar que el argumento sea forzosamente mayor a 0. Recordemos que el argumento únicamente es lo que se encuentra acá dentro del paréntesis que acompaña tu logaritmo. Entonces nos quedaría algo como esto. 5 menos 2x es mayor a 0. Lo condicionamos a que sea mayor a 0. Y nuevamente nos genera una desigualdad lineal, la cual habríamos que resolver similar a cómo se hace una ecuación. Este menos 2x que está restando lo pasaríamos del otro lado a sumar, quedándonos de esta forma. Y bueno, este 2 que multiplica la x lo bajaríamos a dividir con el sí, quedándome algo como lo siguiente. Y recordemos que este paso lo hacíamos para encontrar el dominio de la función que estamos trabajando. ¿Y qué nos quería decir este resultado? Bueno, que la x, en este caso, podemos ver que es menor a 5 medios. ¿Por qué? Porque 5 medios es mayor a x. Y por lo tanto, esto nos quiere decir que las x deben de ser menores a 5 medios. Y el dominio me quedaría representado en una notación de intervalo similar a lo siguiente. El dominio, que son los valores que la x puede tomar, me quedaría como de menos infinito hasta el 5 medios abierto, ¿de acuerdo? Y bueno, pues podríamos concluir esto de acá. Las x solo pueden tomar valores menores a 5 medios, ¿ok? Aquí ya tenemos el dominio. Ahora vamos con el paso número 2, que era para encontrar las asíntotas únicamente verticales de las funciones logarítmicas. Y para ello, ¿qué debíamos de hacer? Retomar el resultado de la desigualdad
en este caso 5 medios mayor a x, pero ahora igualarlo, es decir, cambiarle solamente el símbolo por un igual, ¿ok? Como puedes ver, retomas el resultado de tu desigualdad y pues simplemente lo igualas a dicha cantidad, ¿ok? Bueno, pues aquí solamente recordar, pues todas las funciones logarítmicas únicamente tienen asíntotas verticales. Y ahora continuemos con el paso número 3, que consistía en hallar las intersecciones o cortes con los dos ejes, tanto con el eje X como con el eje Y. Vamos a empezar primeramente hallando el corte con el eje X, que recordemos, habría que proponer que Y es igual a 0, o bien igualar a 0 toda la función, tal y como podemos observar a continuación, ¿no? Podemos ver que nos queda esto de acá, y pues la verdad es que el despeje se hace mucho más tedioso. En tu material de apoyo de modelación matemática 2 existen funciones logarítmicas que tienen esta misma forma, ¿ok? O algún número que multiplica al logaritmo y luego le sumas una constante. Para poder despejar este tipo de funciones logarítmicas, lo primero que habría que hacer es que aquella constante que está siendo sumada o restada, la vamos a pasar del otro lado, pues con su operación contraria. En este caso, este más 1 que está sumando, lo pasaríamos con el 0 a restar, quedándome de esta manera. Enseguida, este numerito que multiplica al logaritmo, habría que pasarlo a dividir pues al otro lado de la igualdad. En este caso, este 4, que multiplica a todo este logaritmo natural, bajaríamos a dividirlo con menos 1, algo como te muestro a continuación, y resolveríamos esta división, independientemente de que tengamos acá números enteros o números decimales, la tendríamos que resolver. Y la pones en tu calculadora y te quedaría que menos 0, menos 0.25 es igual a este logaritmo natural, ¿de acuerdo? Y para este momento te queda como que una expresión un poquito más conocida, ¿no? Tienes al final eh, el logaritmo, por así decirlo, ya solito, que es lo que queríamos conseguir. Y para hacer esto, pues tendríamos ahora que aplicar el concepto de logaritmo. Recordad, tenemos acá un logaritmo natural, cuya base se sabe que es el número de Euler, y entonces aplicamos pues esta definición, ¿de acuerdo? La base que es e elevada al exponente, que en este caso es menos 0.25, nos daría como resultado el argumento que sería 5 menos 2x, tal y como puedes ver pues en el paso de abajo. Y pues bueno, continuaríamos resolviendo esta ecuacióncita. En este caso podemos elevar pues e a la menos 0.25, lo podemos poner en la calculadora para que nos termine arrojando un valor de 0.778 igual a 5 menos 2x. Y para este momento nos quedaría una ecuación lineal común y corriente. Te recomiendo que este 5 que está sumando lo pasemos al otro lado con esta cantidad restándola, quedándonos algo como esto. Podemos realizar la resta normalmente. Bueno, aquí repetí pasos, no hay problema. Nos quedaría menos 4.2222 infinitamente y igual a menos 2x. Para este momento, pues podemos pasar el menos 2 que está multiplicando a x, lo podemos bajar a dividir a menos 4.222, quedándome algo como esto, para que nos dé un resultado de 2.111 igual a x. ¿Qué quiere decir con esto? Que el corte con el eje x se encuentra en esta coordenada. Primero recuerda que es poner el valor de tu x y después seguido del valor de la y que propusimos que era 0. Ahora vamos a hallar el corte o intersección con el eje y, que para eso recordemos que x se propone igual a 0. Y pues bueno, retomando lo que vendría siendo la función logarítmica anteriormente trabajada, pues tendríamos que reemplazar la x por el 0, tal y como puedes observar a continuación, y tendríamos que desarrollar lo que se encuentre adentro del argumento. En este caso tenemos 5 menos 2 por 0, pero 2 por 0, pues ¿cuánto es? Eso es 0, y 5 menos 0, pues al final simplemente se queda 5. Nos queda entonces que y es igual a 4 por el logaritmo natural de 5 más 1. Este logaritmo natural lo podemos poner en la calculadora para obtener un valor decimal. Como puedes observar a continuación, nos queda un número más conocido, que sería 1.609. Y pues resolvemos estas operaciones. Multiplicamos 4 por este número y después le agregamos el 1, quedándonos al final 7.436.
¿Qué quiere decir esto? Que la función logarítmica corta con eje Y en el punto 0,70436, ¿ok? Perdón, lo leí mal, una disculpa. 0,7.436. Quiero que notes, primeramente pusimos el valor de x, que en este caso dijimos que iba a ser 0, y después pusimos el valor de y, que en esta ocasión pues fue este de acá, ¿no? Nótese que en este ejemplo sí hubo intersección con el eje y debido a que existe el logaritmo de esta cantidad. Y bueno, pues ya para concluir este ejemplo tenemos el paso número 4 que consistía en graficar y pues ordenar los elementos. Nuevamente tenemos una tabla similar a la que nos encontramos en el material de apoyo, en donde recordábamos a la función, en este caso 4 por el logaritmo natural de esto más 1, y pues acá tenemos a todos sus elementos. Recordemos que el dominio que encontramos pues iba de menos infinito hasta el 5 medios abierto, es decir, los valores que podía tomar la x y que por lo tanto los valores en los cuales x puede desplazarse, pues van desde valores menores a 5 medios, ¿ok? Desde el menos infinito hasta el 5 medios abierto. Las intersecciones con los ejes, pues aquí encontramos que con el eje x, pues es este punto de acá, 2.11,0, y con el eje y, pues es 0,7.436, y que las asíntotas, pues en este caso solo está en 5 medios, ¿ok? Cuando nosotros graficamos con estos datos la función, nos quedaría algo similar a esto de acá. Quiero que notes aquí el punto de intersección con el eje X, que como puedes observar, GeoGebra me arroja un dato muy cercano, es exactamente lo mismo, 2.11,0, aquí está el punto de intersección. Aquí tendríamos el corte con el eje Y, que sería exactamente este puntito, 0,7.436. Y acá tendríamos la asíntota en color verde, que se encuentra aproximadamente en 5 medios, ¿no? Y podemos observar que la gráfica igualmente adopta una forma de L acostada, pero en este caso se dirige hacia la izquierda. ¿Y por qué se dirige en este caso a la izquierda? Bueno, pues porque el dominio pues va desde el menos infinito hasta 5 medios abiertos, ¿ok? O sea, la X solamente se desplaza desde el menos infinito hasta cerquita de 5 medios, ¿ok? Y pues bueno, ya como un dato extra, quiero que nosotros notemos que todas las funciones logarítmicas van a adquirir formas muy similares a L's acostadas, ya sea que estén dirigiéndose a la derecha o a la izquierda, pero esa es la forma común de las funciones logarítmicas y que todas las funciones logarítmicas tienen únicamente asíntotas verticales. Espero que les haya servido este video y pues cualquier cosa pueden dejar un mensaje, una duda y pues muchísimas gracias.